uno no puede ir a fondo en ningún tema porque hace falta conocimientos que se van a adquirir en la última clase. Y tampoco puede dejar de darlo. Entonces, siempre en las cátedras en las que he sido docente, siempre la primera clase me la dejaban a mí. Y en este caso no es la excepción. Como fundador de la materia. Bueno, la materia se llama Derecho de la Empresa. Para ustedes es una materia optativa que abre el camino para algunas especializaciones, pero que tiene cada vez más trascendencia. Fíjense ustedes que ya son 18 universidades públicas y privadas que han incorporado esta materia con un contenido muy semejante a la nuestra. Más aún, les digo, nos han chorreado el programa. Tienen el mismo programa universidades importantes. Bueno, el programa está dividido en tres partes. Una parte que son la empresa y su funcionamiento, la crisis de la empresa. Una segunda parte que es el gerenciamiento de las empresas, y una tercera parte que es los contratos de organización de las empresas. En algunas facultades esta materia se da conjuntamente con sociedades. Entonces hablan de la organización interna, cómo gerenciamos la empresa, y la organización externa, cuál es la estructura societaria que se adopta. En nuestro caso, sociedades es una materia necesaria cursada, no es optativa y puede ser desarrollada con posterioridad a derechos de la empresa. Entonces nosotros nos ceñimos al concepto estricto del derecho empresario. La palabra empresa se caracteriza por ser polisémica y muy polisémica. Fíjense ustedes que nosotros, especialmente nuestros mayores, los míos, ¿no? Llamaban empresa a las sociedades anónimas. En mi época de joven, llamábamos empresa a ciertas organizaciones económicas que tenían ese elemento determinante, una auténtica organización. Y a las que no tenían esa organización nos llamábamos boliche. ¿Es un boliche o una empresa? En el idioma de todos los días. Una cosa, córtenme cuando lo crean pertinente, no, que mi clase no sea solo unida. Me interesa que si tienen dudas, me pregunten y volvemos, que sea unida y vuelta. ¿Ok? Ok. Bien, perfecto. Bien, fíjense, expresiones que se usan por empresa. Leemos en el libro de José Pacífico Otero, La historia de San Martín. En el volumen segundo, describe la empresa del cruce de los Andes. Evidentemente, nada que ver con el concepto de empresa que nosotros trabajamos, empresa económica. Cierto que tenía aspectos económicos la empresa de San Martín, pero la auténtica empresa, según José Pacífico Otero, fue organizar un ejército de más de 2.500 hombres para cruzar a Chile por 5 pasos distintos y que el enemigo no supiera cuáles son esos pasos. La empresa tenía desde los indios lenguaraces y mentirosos con los cuales negoció San Martín, con los mapuches que vivían del lado argentino, negoció para que engañaran a los españoles y que les dieran noticias falsas. También de las 12 tribus mapuches que vivían en nuestro país, una jugó para los españoles y terminaron emigrando a Chile pocos meses antes de que San Martín iniciara el cruce de los Andes. Bueno, la empresa sanmartiniana del cruce de los Andes. Evidentemente lo que está hablando allí es de una organización con una razón militar apuntando a la liberación de América. Punto.
no tiene un sentido económico. Claro que tiene aspectos que son compartidos. Cuando Beltrán organiza el polvorín, tiene que recurrir a actividades económicas que le permitieran generar el dinero como para adquirir los enseres para fabricar los cañones, por ejemplo. Terminaron fundiendo 2 campanas de la iglesia, ¿no?, principal de la ciudad de Mendoza. Bien, esta es una expresión. ¿Se puede hablar de la empresa? Sí, se puede hablar de la empresa con ese sentido, entendiendo como proyecto a ejecutar. Lo dice el diccionario de la Real Academia. Sociedad anónima, proyecto a ejecutar, pero nosotros también decimos empresa cuando nos referimos a una tarea específica con finalidades que no son económicas. Por ejemplo, cuando yo era chico, queríamos hacer un puente levadizo sobre un arroyo. Y organizamos la empresa para hacer el puente, que terminó no siendo levadizo, terminó siendo giratorio, y para lo cual unos consiguió los clavos, otros consiguió las sogas, otros consiguió los tablones, en realidad fueron robados de una obra en construcción, y todos, entre todos, hicimos el puente sobre el arroyo. Es decir, este ya es un proyecto que une razones económicas, bienes, pero que no tiene fines económicos. Nosotros lo queríamos para hacer una pista de bicicleta a través del monte, y el arroyo era un gran obstáculo. Bueno, lo hicimos. Esa también fue una empresa. Pero a ninguna de estas empresas se refiere la empresa que enfocamos aquí. La empresa enfocada en nuestra disciplina es un agente económico. Es decir, un ente puede no ser ente, puede no ser un sujeto. Hay empresas que no tienen organización de sujeto de derecho. Por ejemplo, los consorcios, las uniones transitorias de empresas, los agrupamientos de colaboración empresaria, los consorcios para la exportación. No son sujetos de derecho, pero no hay duda que son empresas, porque tienen lo que caracteriza a la empresa. ¿Qué es lo que la caracteriza? Los profesores italianos trabajaron con este tema durante casi 30 años hasta que plasmaron el imprenditore y el piccolo imprenditore, el empresario y el pequeño empresario, en el Código Civil italiano de la década del 40. Y trabajaron mucho en doctrina, y gran cantidad de textos pueden leerse. También hay algunos traducidos al español. ¿Qué es lo que los unía? Siguiendo las enseñanzas de un jurista suizo, Huck, H-U-C, dicen que la empresa es la organización de bienes, de trabajo, con una dirección específica para la producción e intercambio de bienes y servicios. Esta definición la pueden leer en Leone Bolafio, en el derecho italiano. Es la definición que adopta Bonelli, y es la definición con palabras más, palabras menos, que se ha receptado en casi todas las legislaciones de origen latino. Por ejemplo, en el Código Civil de Brasil, que define a la empresa con el concepto de organización de ciertos elementos, capital y trabajo, y que tiene la finalidad de intermediar entre bienes, entre agentes económicos en bienes y en servicios. Esta definición de Miguel Reale, incorporada al Código Civil brasileño, ha sido en buena medida imitada por el Código Civil y Comercial de nuestro país, que contiene un capítulo destinado a la empresa. Pero antes de eso, y mucho antes, el artículo 1 de la Ley de Sociedades incluía a la empresa como objeto de la sociedad. No sé si ustedes recuerdan el artículo 1, cuando habla de aportes realizados,
y que dice para la producción, intercambio de bienes y de servicios, es casi la definición de la ley italiana. Esto es claro. No es lo mismo en el derecho anglosajón, no se utiliza la expresión empresa con el sentido que le damos nosotros. Ellos para esa empresa económica, caracterizada por organización de capital y trabajo para la generación de bienes, la denominan corporation. Y ellos tienen la corporación como el arquetipo de la gran empresa. Para las pequeñas sociedades, no las denominan corporación, en general las definen como estructuras contractuales. No entran a analizar si son sujetos de derecho o no. Respecto a las corporaciones no hay duda, son sujetos de derecho, siguen la tradición anglosajona en la materia. ¿Hasta acá han entendido? Hasta acá, bárbaro. Bien. Entonces, damos un paso más. ¿Cuál podría ser una definición de la empresa? Ustedes se van a encontrar que aunque el doctor Botteri les iba a decir no definan la empresa porque es una pérdida de tiempo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con él. Entonces yo les voy a definir la empresa. En un trabajo que preparamos para la Facultad de Ciencias Económicas, por una materia que se llama Derecho Económico, el derecho a la empresa es parte del derecho económico, y con el doctor Edgardo González decíamos que la empresa es organización de capital y trabajo para la producción de bienes y solo de bienes, no decimos servicios, porque no hay lugar a ninguna duda que el servicio es un bien. Y fíjense lo bien que es un bien, que qué angustia tenemos cuando se nos corta la luz. No nos sentimos bien, nos sentimos mal. La necesidad de esta iluminación es vital. Por lo tanto, nosotros no decimos servicios, nos referimos únicamente a la producción e intercambio de bienes. Inclusive podríamos decir simplemente producción, eliminando la palabra intercambio que está en nuestra ley de sociedades, por eso es que no la retiro definitivamente, y dejar simplemente generación de bienes, porque obviamente que los bienes que se generan, si permanecen en poder del titular, lo único que van a hacer es que en algún momento no tenga dónde ponerlo. Quien genera bienes, los genera para circularlos. Hay un proceso de circulación y de transferencia de esos bienes. ¿Cuáles son los elementos que tipifican a una empresa? En primer lugar, la organización. Fíjense que también la ley de sociedades se refiere a la sociedad como una organización, pero describe al sujeto bajo uno de los tipos previstos en esta ley. Esa expresión, a fuerza de repetirlo, nos hemos acostumbrado, pero no está bien. Porque si la sociedad es una empresa organizada, y todo lo que supone organización conforme a la ley es sociedad, serían sin duda sociedades los contratos de colaboración empresaria. Y no lo son, porque no generan descendencia. No nace un hijo de ellos. ¿Me escuchan ustedes? Porque mi cámara quedó inmovilizada. Sí, lo escuchamos, profe. Se escucha así. Bien. O sea que yo quedé inmovilizado en mi cámara, pero ustedes me Sí, oyen. no tildado. Bien, perfecto. Hasta acá tenemos el primer elemento en la organización. ¿Qué es lo que define a la empresa? Una organización externa que consiste en la adopción de un tipo social o de una estructura asociativa aceptada por la ley. Fíjense ustedes que la cooperativa
no es una sociedad, es una asociación y es uno de los agentes económicos más importantes de nuestra economía. Tenemos enorme cantidad de cooperativas insertas en toda la actividad económica, desde la financiera, varios bancos cooperativos, hasta la mutual y el mutualismo. Perdón. El segundo de los elementos es ¿qué organiza? Y organiza el capital y el trabajo con una definición específica. Si no se organiza el trabajo y el capital, es muy probable que la empresa se desarticule. Cada uno hace la suya, el capital toma la renta, no le importa si se produce o no, y llega un momento en que no hay bienes para producir y los bienes producidos no se pueden enajenar. ¿Hasta acá sigue claro? Organización de capital y trabajo. Sí. Y hay un detalle curioso en esto. La ley de sociedades habla de que la sociedad persigue ganancia y soporta las pérdidas. Después lean ese artículo primero de la ley de sociedades, van a ver que tiene escondida la empresa, pero se refiere a una cierta empresa. En nuestro sistema jurídico tenemos empresas que adoptan forma de sociedades, empresas que son unipersonales. Nosotros no tenemos la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, sí tenemos la sociedad unipersonal para la SRL y para la sociedad anónima. Pero, como tienen casi todos los paraísos fiscales, empezando por Panamá, siguiendo por Liechtenstein, ellos tienen además de la sociedad unipersonal, la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. La sociedad unipersonal ha ido siendo adoptada en general por todas las legislaciones de los países llamémosle del primer mundo, los países más poderosos económicamente. Por ejemplo, Alemania tiene la sociedad anónima unipersonal, la Allgemeine Aktienkorporation en el derecho norteamericano y la Allgemeine Aktiengesellschaft en el derecho alemán. En Estados Unidos, 23 estados tienen receptada la sociedad unipersonal y ninguno la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Yo creo que esa es la tendencia. Nuestro país hoy, a partir de la reforma al Código Civil, ha receptado como agente económico la SRL y la sociedad anónima unipersonal. Bueno, ustedes no saben las distintas opiniones que se vierten sobre este tema. Yo recuerdo que cuando yo hice un primer trabajo, era estudiante todavía, sobre la sociedad unipersonal, solo existía en 2 países del mundo, Alemania y Austria. Y ahora, un segundo, pasa la mano de mi esposa, ya no está mal la mano de mi esposa. Y solo existía en 2 países, hice todo un trabajo, y me acuerdo que mi profesor de sociedades me dijo, un disparate, si es sociedad no puede ser unipersonal. Y yo le dije, pero usted considera que es sociedad la que forman un señor que tiene el 99,9% y otro que tiene el 0,1%. Y para mí eso de sociedad no tiene nada, porque hay alguien que es el señor de la empresa y la conduce. Bueno, me costó mucho rendir la materia. La verdad, me costó mucho rendir la materia. El doctor King era muy vengativo. King quiere decir rey, ¿no? Se llamaba así, King. Bien, ya tenemos visto entonces cuáles son los elementos. La empresa tiene elementos personales y elementos patrimoniales.
Los personales son el trabajo humano. Esto que quede claro. El trabajo humano. Y en el trabajo humano se comprende no solo el del personal en relación de dependencia, no solo la labor manual, sino también la tecnología, el gerenciamiento. Todos estos elementos forman el elemento personal de la empresa. Y por otro lado está el elemento material o económico. Las inversiones, los dineros, las rentas, los bienes de cambio, la materia prima para su fabricación, la energía que se genera. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica que no generan nada, lo único que hacen es traerte la luz hasta tu casa. Pero ciertamente, no generando nada, comercializan, intermedian, son también empresas. Elementos materiales y elementos de tipo personal. Con la doctora Morea, cuando analicen las bolillas 3 y 4, van a analizar específicamente estos elementos. Por lo tanto, lo dejo así insinuado para no avanzar en un terreno que corresponde a una colega. Tipos de empresa. Esto depende de cada país. Yo recuerdo que la ley de Japón establece que las empresas que tengan menos de 1000 empleados son pequeñas empresas. En nuestro país, la que tiene más de 50 es mediana y la que tiene más de 200 es gran empresa. Evidentemente, la clasificación por la dimensión o el volumen depende del lugar donde esa clasificación se realice. Yo le puedo garantizar que una empresa pequeña en el Gran Buenos Aires, con 20 empleados, puede ser en una pequeña ciudad del interior la gran empresa que maneja el pueblo. De eso no hay duda. Por lo tanto, el concepto es territorial y localizado. De todas maneras, existen algunas pautas. Por ejemplo, el volumen de facturación. Los que facturan más de tanto son grandes, los que facturan tanto son medios y los otros son pequeños. Y apareció el que factura menos que el pequeño. Y entonces lo llamamos microemprendedor o microempresa. En esto Brasil nos adelanta en casi 20 años. El sistema brasileño clasifica las empresas desde el punto de vista de su volumen por las grandes corporaciones, las grandes empresas. Ellos llaman corporaciones a los grupos de empresas asociados. Por ahí una empresa no es muy grande, pero forma parte de un grupo donde hay 30 empresas no tan grandes, pero que juntas son una gran empresa. Por lo tanto, ellos hablan de las grandes corporaciones, las medianas y las pequeñas, y después toman a la empresa aislada, la pequeña, la grande, la mediana, la pequeña y la microempresa. Caracteriza a la microempresa en el derecho brasileño que tienen menos de 2 empleados. Esto es un detalle. Nosotros durante décadas hemos dicho que la microempresa es la que no tiene empleados en relación de dependencia. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, estamos Sí, bien. profe. Porque yo estoy acá duro como una piedra. Frisado. No me veo. Me veo ahí, pero no. Bueno, Sí, vaya qué uno a cosita, saber. pero se escucha bien igual. Bárbaro, bien. Bien. Entonces, una clasificación de las empresas puede ser por su dimensión y volumen. Tengan bien en cuenta que esta clasificación es relativa. Depende dónde y cuándo. ¿Está claro? Nuestro Código Civil permite llegar a esta relatividad teniendo en cuenta que le asigna a las provincias la función reglamentaria. Entonces, una provincia como La Rioja podrá considerar gran empresa a una que en el Gran Rosario es un emprendimiento pequeño. ¿Está claro? Bien.
Otra clasificación de las empresas puede fundamentarse en la persecución o no de fines de lucro. Esto nos permite distinguir empresas de primer tipo de empresas de segundo tipo. Guarda que también hay las de tercer tipo. Primer tipo, la anónima, el arquetipo. Pero todas las sociedades de la ley de sociedades, menos la del artículo 3º, porque recuerden que en nuestro sistema jurídico, y si no ya lo van a estudiar, las asociaciones pueden organizarse bajo forma de sociedad y estas no persiguen fines de lucro. En el segundo tipo nos vamos a encontrar con las cooperativas y las mutuales, que realizan enormes volúmenes de actividad económica y que tienen prohibido legalmente perseguir fines de lucro. Fíjense que si a una cooperativa le queda, entre comillas, ganancia, o sea, recaudaron más de lo que gastaron, ese dinero no se puede repartir entre los socios. Ese dinero hay que dedicarlo a la educación cooperativa. Está bien claro que está prohibido generar el lucro. Hay otras, como las fundaciones. Hay algunas fundaciones que ustedes van a estudiar en Derecho Civil o en sociedades, no sé cómo lo darán en la actual estructura del programa, que tienen una enorme trascendencia económica, por ejemplo, las que se dedican al desarrollo de tecnologías. Generan tecnologías, transfieren tecnologías, pero son fundaciones. Es la colocación de un bien o un conjunto de dinero, ¿no?, por una persona que después de hacer la colocación deja de ser parte de la misma. Y es administrada no por quien él designa en general, sino por quien sea designado por los propios administradores o beneficiarios. Bien, esto es el segundo tipo. Y hay un tercer tipo de empresas que se caracterizan por no tener estructura societaria, pero ser muy parecidas a ella. Yo me acuerdo cuando el querido colega Hugo Stempes decía, los consorcios para la exportación, regulados en una ley especial, dice, tienen pluma de pato, pico de pato, cola de pato, alas de pato, nadan como el pato, pero no son patos. Es decir, tienen capital como la sociedad, tienen fondo común operativo como las empresas en general, tienen asociados, gente vinculada por ello, generan bienes, recursos, tienen utilidades, pueden hasta tener utilidades que no se reparten en el ejercicio en que se generan, sino en el siguiente, pero no son sociedades. Pero caramba, son iguales a las sociedades. Pero el legislador le ha negado la personalidad. En nuestro país tenemos consorcios nacionales para la exportación, tenemos consorcios de colaboración, tenemos contratos de colaboración empresaria y uniones transitorias de empresas. Hay muchas y generan y ocupan un lugar importante en nuestra economía. Tal vez no tanto como el que ocupan las cooperativas, pero sí un lugar trascendente. Bien, otra clasificación de las empresas puede dividirlas de acuerdo con el resultado de su actividad. Ejemplo, manufacturera, industrializan un producto. Comerciales, transfieren ese producto al mercado. Financieras, aseguran la provisión de fondos a un mercado de una manera continua. Esta clasificación, por su finalidad o por lo que en definitiva hacen, es, a mi juicio, la más importante de las clasificaciones. ¿Por qué? Porque atiende a la presencia en el mercado de ellas. Esto es importantísimo.
Fíjense cuánto nos preocupamos cuando quiebran los bancos o cuando se cierran ciertas actividades. Un sector del mercado queda desprovisto y esa falta de provisión puede tener graves consecuencias sociales. Bien, hasta aquí la bolilla 1. ¿Alguna duda? Me la plantean ya, porque la semana que viene les voy a dar la bolilla 2. Sí, profe, yo tengo una duda. Es respecto, ¿esto lo vemos del material que subieron en el campus? ¿O hay que Sí, verlo por de otra supuesto. parte? Porque lo No, estaba, no, bien, lo no, estaba yo te mirando cuento. ahí mientras usted estaba desarrollando la clase y no Es sé muy si hay distinto. que, claro, no sé si hay que actualizarlo porque como habla del Código de Comercio, Código Civil, todos por separado, no sé No, si hay alguna variante o ese material está bien de todas formas. lo que yo les di a ustedes ahora es la visión de hoy. Sí, Hoy. Pero el material sirve para que ustedes formen su bagaje de conocimientos previos. Es importante que lo lean porque no ha cambiado mucho, porque si bien hay fusión del Código Civil en el comercial y el comercial en el civil, reparen ustedes que la ley de sociedades sigue teniendo una estructura autónoma. La ley de cooperativas tiene una estructura autónoma. Fíjense que no se han modificado, o si se han modificado, ha sido para hacer más sociedades. Por ejemplo, la inclusión por la reforma del Código Civil de las unipersonales. ¿Está claro? Entonces, ese material lo pueden leer, pero mi clase desarrolla los puntos del programa con la mirada de hoy. He tratado de resumirlo, porque esto yo antes lo daba en 2 clases, pero como no nos dan 2 clases, no me alcanzan, lo doy en una. ¿Sí? Antes les bien, decía, por ejemplo, en Perú, una empresa minera que tiene más de 100 empleados es una gran corporación. Acá en San Juan trabajan en una minera casi 1.000 personas, 1.500 personas. Y nosotros no la consideramos una gran empresa minera. ¿Está claro? En materia de combustible, de hidrocarburos, ¿cuánta gente está trabajando en nuestra Patagonia en 2 empresas que manejan las exploraciones recientes en busca de gas? Y deben ser varios miles también. Bueno, las gasíferas en Bolivia son grandes corporaciones con más de 100 empleados. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Esto tiene que ver con el concepto de relatividad. La relatividad no es solo territorial para nuestro país, sino que es también internacional. Esto también lo desarrollaba yo. Y además van a encontrar la visión de los sociólogos en los apuntes. Por ejemplo, Ian Thompson dice que la empresa es un idioma común. Pues le dicen, este tipo, ¿qué tomó? ¿Qué tomó Ian Thompson para decir esto? En realidad, él lo que está haciendo es una simplificación de algo que se suele decir. Cuando algo está organizado, decimos, hablamos todos el mismo idioma. En realidad, lo que está diciendo con esto es que es una organización en la cual cada uno conoce su rol. Cada uno habla el mismo idioma. ¿Sí? Y hay más definiciones y conceptos que son extraídas de otras ramas del derecho. Y no del derecho, de la sociología, ¿no? De la antropología. Así que eso léanlo, les va a dar cultura, les va a dar elementos para formarse conceptos propios. ¿Sí? perfecto. Pero está más clarita mi clase. bien. Digan que sí. Digan Sí, que por sí si no supuesto. digo que las boches. Bueno, muy bien. Si no hay más dudas, damos por terminado. Son 40 minutos que tiene la clase, la hora cátedra, y la doy por terminada.
Pero si hay otra pregunta, me quedo. Sí, no, yo le quería preguntar, profe, esta es la primera clase, ¿no? Sí, es la primera. Yo Ah, pedí bien. dar la primera, porque odian todos dar la primera clase. Pedirle a Boteri que dé la primera clase, no la quiero. ¿No? El único que quiere dar la primera clase soy yo. Lo mismo pasa en Concursal, ¿eh? Lo mismo me pasó en Concursal, en 30 años de docencia como titular, siempre la primera la daba yo. Bien. ¿Los links de las clases grabadas los suben en el campus también? Porque yo los viernes no Sí, me puedo conectar. Ah, perfecto. sí. Hay varias clases grabadas que he dado yo, ¿eh? Bien, Así que, sí. Mi hijo hizo un trabajo enorme de búsqueda de clases y me hizo dar a mí varias para subírselas a ustedes. bien, perfecto. Gracias, profe. Bueno, gracias chicos. Salimos entonces, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Chao, chao.